En estos días, cuando el sol ya se inclina hacia el ocaso, un eco doloroso y profundo se ha posado sobre las calles, infiltrándose en cada rincón del alma de quienes aman la música. Dicen que una leyenda se ha ido que el príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, ha soltado para siempre las luces del escenario. Y en ese espacio silencioso que el mundo ha reservado para un monumento, otra historia, empieza a revelarse una historia más oscura que cualquier pieza de heavy metal que él haya compuesto jamás. Se pensaba que el momento de la reunión con la banda Black Sabbath sería el acto final perfecto. Fue en julio, poco antes de su partida. Las emociones se desbordaron durante el concierto de despedida Back to the Beginning. Tras años luchando contra la enfermedad con una forma rara de Parkinson y dolorosas cirugías de columna Ozzy seguía en pie. Miraba al mar de gente enardecida a sus viejos compañeros, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, y exclamó: «No podéis imaginar lo que siento ahora mismo». Su voz, aunque debilitada por el paso del tiempo, seguía poseyendo una fuerza extraña, esa energía que una vez hizo temblar estadios hasta la médula. Fue un instante de plenitud, un último destello de gloria antes de que la oscuridad lo envolviera. Pero no pasaron ni 3 semanas antes de que el silencio se volviera ensordecedor. El mundo entero lloraba. Su familia anunció su fallecimiento a los 76 años en paz, rodeado de sus seres queridos. No se reveló una causa oficial, pero todos entendían que la vida de Ozzy había sido una lucha constante contra sí mismo y las heridas físicas acumuladas. Su legado trasciende cualquier prejuicio. No fue solo un padre, un esposo o un superviviente, fue el corazón de un movimiento, la voz de los rebeldes, de las almas perdidas e incomprendidas. Pero entonces, un informe forense secreto se filtró de forma inesperada, como un susurro inquietante que rompía el espacio solemne del duelo. Mientras el mundo entero rendía homenaje al príncipe de la oscuridad, los detalles crudos y distorsionados del informe pintaron otro cuadro, uno frío, sobre sus últimos días. Revelaba verdades más oscuras que cualquier letra de Black Sabbath, dejando incluso a sus seguidores más devotos en estado de shock. ¿Cambiará esta verdad la manera en que recordamos a Ozzy Osbourne? Todo apunta a que será algo impactante. Para entender realmente la tormenta que fue Ozzy Osbourne, hay que regresar al lugar donde todo comenzó. John Michael Osbourne nació en una pequeña casa en la calle Lodge, en Aston, Birmingham. Un niño entre 6 hermanos, con una madre trabajadora de fábrica y un padre mecánico en turnos de noche. La escuela fue una pesadilla. Luchaba contra la dislexia y posiblemente un TDAH no diagnosticado, sintiéndose siempre un extraño blanco de burlas y humillaciones. La música fue su única vía de escape. Cantaba temas de Elvis y Cliff Richard se sumergía en los primeros sonidos del rock and roll. Pero fue el ritmo de She Loves You de The Beatles el que encendió una chispa inextinguible. Desde ese momento no solo quiso escuchar música, quiso ser música. A los 15 años, Ozzy abandonó los estudios y pasó por todo tipo de trabajos inapropiados: fontanero, fabricante de bocinas, empleado de matadero. Hasta que con 17 años fue encarcelado en Winston Green por un intento de robo fallido. Fue allí, en la penumbra, donde se tatuó el nombre Ozzy en los nudillos como una declaración de un nuevo yo. Aquella breve temporada entre rejas resultó ser un giro del destino. Poco después, Ozzy encontró a sus compañeros de viaje, el guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward. Bajo el nombre inicial de Earth y más tarde Black Sabbath, escribieron juntos la historia de la música. Con una voz extraña y envolvente, Ozzy lideró la banda como pionera del heavy metal a comienzos de los años 70. Crearon álbumes fundacionales como Paranoid y Master of Reality. Ozzy se convirtió en el epicentro oscuro de este género, pero la fama trajo caos consigo. La tormenta había comenzado. En esta narración de un hombre que vivió una vida salvaje y ardiente, queda espacio para verdades más sombrías, para secretos enterrados. ¿Qué contiene ese informe forense y cómo lo cambiará todo?
En 1979, cuando la puerta de Black Sabbath se cerró tras él, todo parecía haber terminado. Pero para Ozzy solo fue el inicio de un viaje solitario y frenético. Su primer álbum en solitario, Blizzard of Ozz, nació en 1980 como un trueno, una afirmación desafiante. Las guitarras hipnóticas de Randy Rhoads alzaron a Crazy Train como un himno metalero inmortal, y Ozzy emergió como una fuerza solista imparable. En 1982, el destino lo llevó a Sharon Arden, quien se convertiría no solo en su esposa, sino en su manager y socia en décadas de altibajos. Juntos crearon el festival Ozzfest, y en 2002 su familia se transformó en un icono de la cultura pop gracias al programa de telerrealidad. A pesar de los temores por su salud, lesiones y edad, Ozzy jamás retrocedió. Con más de 100 millones de discos vendidos, varios premios Grammy y múltiples reconocimientos en el Salón de la Fama, no solo redefinió la música, sino también una cultura. De aquel chico problemático de Birmingham nació el imbatible príncipe de la oscuridad, una leyenda forjada en el dolor que jamás miró atrás. Con los años, su leyenda se ha vuelto más poderosa, extraña y significativa. Ozzy Osbourne no solo cantó himnos rebeldes, él fue la rebelión misma. Desde los primeros días con Black Sabbath hasta su desbordante carrera en solitario, transformó el heavy metal de una subcultura marginal en una potencia mundial. Su huella no se limita a la música, sino que se extiende a su actitud, su honestidad cruda, al cantar su poder escénico y el caos sin filtros de su vida personal. Todo ello otorgó al metal una identidad imposible de olvidar o diluir. El legado de Ozzy no reside únicamente en sus éxitos, aunque canciones como Crazy Train, Mr. Crowley o No More Tears sigan resonando con fuerza. Está en la forma en que convirtió cada escenario en una arena donde expuso su corazón, su dolor, su humor y una alegría inagotable que el público no podía apartar la vista. No era perfecto, pero les dio permiso a generaciones para ser desordenadas, para ser incomprendidas y aún así ser maravillosas a su manera. Cuando él y Sharon lanzaron el Ozzfest en 1996, no fue solo una gira, fue una plataforma de lanzamiento para futuras leyendas. Bandas como Slipknot y System of a Down tuvieron sus momentos de explosión bajo la gigantesca sombra de él. Al elevar a los demás, Ozzy redefinió el futuro del metal, asegurando que no solo su voz, sino también el rugido de todo un movimiento siguiera resonando eternamente. Pero quizás la victoria más inesperada de Ozzy se produjo fuera de los focos. Cuando el programa The Osbournes se emitió por MTV en el año 2000, 2 millones de personas que antes temían su nombre vieron a un Ozzy completamente distinto, un hombre tropezando en la cocina, peleándose con el mando a distancia, murmurando en su vida suburbana. Era un caos, era desordenado pero también increíblemente auténtico y el público lo adoró. Ozzy no necesitó cambiar quién era, simplemente abrió su corazón y dejó que todos entraran. Esa presencia genuina lo hizo cercano incluso para quienes nunca habían escuchado una canción de Black Sabbath. La contradicción que abrazaba con naturalidad un loco sobre el escenario y un padre vulnerable en casa creó un vínculo poderosísimo. Esa sinceridad, incluso cuando hablaba de adicciones, arrepentimientos o dolor, generó una conexión con los fans que ninguna campaña de marketing podría replicar. El reconocimiento llegó. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, tanto como artista solista como miembro de banda. Su nombre quedó grabado en las aceras de Hollywood y Birmingham. Incluso recibió el premio Grammy a la trayectoria, un homenaje merecido para alguien que nunca persiguió la perfección, sino la verdad, en medio del ruido de la vida. El legado de Ozzy no está quieto en un museo, ni en trofeos brillantes. Vibra en cada marginado que se atreve a alzar la voz, en cada riff de guitarra que corta el silencio, y en cada fan que encuentra consuelo en el caos de su propia vida. Y eso nos lleva de vuelta a la tormenta inesperada, al momento en que todo parecía romperse, pero de algún modo seguía rugiendo. Para el año 2025 la mayoría pensaba que Ozzy ya no podía ofrecer nada más sobre el escenario. Años de salud debilitada le habían pasado factura un accidente brutal en un quad
en el año 2003, un tipo raro de Parkinson diagnosticado en el año 2019, una caída en casa que le dejó casi sin movilidad y el anuncio oficial del fin de sus giras en el año 2023. El telón parecía haberse cerrado sin ruido, pero entonces llegó un golpe inesperado, un último concierto de Black Sabbath en su Birmingham natal con el audaz título De vuelta al principio. El Estadio Villa Park, un santuario para los fans del Aston Villa, fue el lugar elegido. No fue solo un evento musical para Ozzy, fue una declaración. Afirmó que este evento apoyaría residencias infantiles y la investigación sobre el Parkinson. Ese ángulo benéfico fue lo único que convenció al guitarrista Tony Iommi, quien había estado profundamente preocupado de volver. ¿Y qué trajo ese regreso legendario? Odiaba la idea. Para Ozzy era una locura sin sentido. Pero el evento explotó incluso antes de empezar. Las entradas se agotaron en 16 minutos, los precios de reventa se dispararon hasta miles de euros, y los fans de todo el mundo luchaban por obtener acceso de pago por visión. Sin embargo, se encontraron con un nuevo caos. Los bares que planeaban fiestas de visionado fueron amenazados legalmente y obligados a pagar tarifas de licencia desorbitadas. Fiesta tras fiesta, todas se disolvieron. Los fans estaban indignados. Rumores online se multiplicaban desde bromas sobre Ozzy haciendo playback hasta teorías conspirativas sobre Sharon Osbourne explotando su nombre. Incluso el cartel se desmoronó. Judas Priest interpretó una versión de War Pigs en lugar de actuar propiamente. Miembros de Rush, Jonathan Davis de Korn y muchos más desaparecieron del evento. Soundgarden nunca llegó. Se rumorea que Sharon eliminó a una banda del cartel por pedir un pago. En medio de todo ese drama y escepticismo, la ciudad de Birmingham acogió con orgullo. Se pintaron murales, se abrió una exposición en el museo, se bautizaron cachorros con los nombres de los miembros de la banda, y la formación original de Sabbath recibió el raro honor de ser ciudadanos libres de la ciudad. Y entonces llegó el día 5 de julio del año 2025. Una maratón de metal de 11 horas presentada por Jason Momoa, con dirección musical de Tom Morello. Esa noche Ozzy apareció sentado en un trono negro débil físicamente, pero emocionalmente inquebrantable. Cantó 5 temas en solitario, con una voz temblorosa pero inconfundible. Y llegó el momento que todo el mundo esperaba. Iommi Butler y Bill Ward subieron con él al escenario. La actuación final. War Pigs, N.I.B., Iron Man y Paranoid hicieron temblar el estadio. Incluso desde ese trono, Ozzy aún no estaba listo para caer en el silencio, porque detrás del rugido, detrás de la leyenda y el estruendo, sigue habiendo un hombre luchando la batalla más brutal de su vida. Ozzy Osbourne no se convirtió en estrella del rock eligiendo el camino fácil, y no sobrevivió a 5 décadas de caos sin pagar un precio. Su cuerpo fue durante mucho tiempo un campo de batalla, lesiones, cirugías, adicciones, y ahora un Parkinson latente. Las heridas físicas eran aterradoras, pero la carga mental era aún más pesada. No obstante, si hay algo que demuestra la historia de Ozzy es que incluso cuando todo parece derrumbarse, él sigue avanzando. Su declive comenzó mucho antes de que los titulares lo anunciaran. El infame accidente de quad del año 2003 no solo le rompió huesos, le hizo luchar por respirar, caer en coma y aferrarse a la vida. El metal en su cuerpo y los daños neurológicos se convirtieron en parte de su rutina diaria. El legado de Ozzy no reside únicamente en sus éxitos, aunque canciones como Crazy Train, Mr. Crowley o No More Tears sigan resonando con fuerza. Su legado se halla en la forma en que convirtió cada escenario en un campo de batalla donde mostraba su corazón, su dolor, su sentido del humor y una alegría inagotable que hacía imposible apartar la mirada. No era perfecto, pero permitió a generaciones ser desordenadas, ser incomprendidas y aún así ser maravillosas a su manera. Cuando él y Sharon lanzaron el Ozzfest en 1996 no fue solo una gira. Fue una plataforma de lanzamiento para futuras leyendas. Bandas como Slipknot,
y System of a Down tuvieron su momento de explosión bajo su inmensa sombra. Al alzar a otros Asie, redibujó el futuro del metal, asegurando que no solo su voz, sino también el rugido de un movimiento, resonaría por siempre. Pero quizás su victoria más inesperada ocurrió lejos de los focos. Cuando el programa The Osbournes se emitió en MTV, en 2000 2 millones de personas que alguna vez temieron su nombre descubrieron a un Asie muy distinto. Un hombre que se perdía en la cocina, luchaba con el mando a distancia y murmuraba en su vida suburbana. Era caótico, desordenado, pero increíblemente auténtico, y el público lo adoró. Asie no necesitaba cambiar su esencia, simplemente abrió su corazón y permitió que el mundo entrara. Esa presencia sencilla lo hizo cercano incluso a quienes jamás habían escuchado una canción de Black Sabbath. Esa dualidad que él abrazaba a un loco sobre el escenario y un padre vulnerable en casa creó un vínculo poderosísimo. Esa sinceridad, incluso cuando hablaba de adicciones, arrepentimientos o dolor, construyó una conexión con sus fans que ninguna campaña publicitaria podría igualar. El reconocimiento llegó. Fue honrado en el Salón de la Fama del Rock and Roll, tanto como solista como miembro de banda. Su nombre quedó grabado en las aceras de Hollywood y Birmingham. Incluso recibió el premio Grammy a la trayectoria, un homenaje merecido para un hombre que nunca persiguió la perfección sino la verdad entre el ruido de la vida. El legado de Asie no reposa en museos ni en trofeos. Vibra en cada inadaptado que se atreve a alzar la voz, en cada riff de guitarra que corta el silencio, y en cada fan que encuentra consuelo en su propio caos personal. Eso nos lleva de nuevo a la tormenta inesperada, al momento en que todo parecía derrumbarse, pero de algún modo rugía de nuevo. Para el año 2025, la mayoría creía que Asie ya no podía ofrecer nada sobre el escenario. Años de salud deteriorada le habían pasado factura un accidente en un quad, en 2003, un raro tipo de Parkinson, diagnosticado en 2019, una caída en casa que casi le impidió caminar, y el anuncio oficial de retirada en 2023. El telón parecía haberse cerrado en silencio. Pero entonces llegó la sorpresa a un último concierto de Black Sabbath, en su Birmingham natal, titulado, audazmente, De regreso al principio. El estadio Villa Park, lugar sagrado para los fans del Aston Villa, fue el escenario. No fue solo un evento musical. Para Asie fue una declaración. Afirmó que los fondos recaudados serían para residencias infantiles y la investigación del Parkinson. Ese ángulo benéfico fue lo único que convenció al guitarrista Tony Iommi, anteriormente reacio, para volver. ¿Y qué ofreció ese regreso predestinado? Asie detestaba la idea. Para él carecía de sentido. Pero el evento explotó incluso antes de empezar. Las entradas se agotaron en 16 minutos, la reventa alcanzó precios estratosféricos y los fans de todo el mundo se disputaban el acceso de pago por visión. Sin embargo, enfrentaron un nuevo caos. Los bares que planearon fiestas de visionado fueron amenazados legalmente y forzados a pagar tarifas desorbitadas. Uno a uno, todos se desvanecieron. Los fans estallaron de indignación. En Internet los rumores se multiplicaban, desde teorías ridículas sobre Asie haciendo playback hasta acusaciones de que Sharon Osbourne explotaba su nombre. Incluso el cartel se vio alterado. Judas Priest interpretó una versión de War Pigs en lugar de aparecer formalmente. Miembros de Rush, Jonathan Davis de Korn y muchos otros desaparecieron del evento. Soundgarden jamás llegó. Se decía que Sharon eliminó a una banda por exigir pago. En medio de toda esa polémica, Birmingham seguía orgullosa. Se pintaron murales, se abrió una exposición en un museo, se bautizaron cachorros con nombres de los miembros de la banda y se concedió a los Sabbath originales el raro honor de ciudadanos libres de la ciudad. Y entonces llegó el 5 de julio de 2025. Un maratón de metal de 11 horas conducido por Jason Momoa, con dirección musical de Tom Morello. Esa noche Asie apareció en un trono negro, débil físicamente, pero emocionalmente inquebrantable. Cantó 5 temas en solitario, con voz temblorosa pero inconfundible. Luego llegó el momento esperado por el mundo entero. Yomi Butler y Bill Ward se unieron a él en el escenario. La actuación final. War Pigs NIB.
Iron Man y Paranoid sacudieron el estadio. Incluso desde su trono Asi no estaba listo para el silencio, porque detrás del estruendo de las leyendas y del bullicio seguía un hombre que luchaba la batalla más brutal de su vida. Los resultados del análisis toxicológico no revelaron drogas ilegales, pero los niveles elevados de opioides y sedantes recetados indicaban que la medicación para controlar el dolor era ya una necesidad inevitable. No había señales de abuso, pero el mensaje era claro. El príncipe de las tinieblas necesitaba medicarse a diario simplemente para seguir viviendo. Las personas más cercanas a él también habían notado daños emocionales. Su alejamiento de las terapias, su creciente silencio, sus ausencias en las sesiones de grabación. Muchos pensaban que era agotamiento. Viéndolo ahora en retrospectiva, parecía más bien una rendición silenciosa. Y entonces apareció un último hallazgo escalofriante. Una única hoja de papel abandonada sobre la mesilla de noche escrita con su mano temblorosa. No había despedidas ni dramatismos, solo una línea. Ya he hecho lo suficiente. Ya he cantado todo. Dejadme descansar. No era una súplica. Era una aceptación tranquila. Un adiós íntimo escondido tras una puerta cerrada que insinuaba años de sufrimiento silencioso que las luces del escenario jamás alcanzaron a iluminar. ¿Pero qué crees tú que empuja a una persona a esconder su dolor tan profundamente que ni siquiera los seres más queridos lo perciben? ¿Era esta la protección final de una leyenda hacia su legado o la soledad irreparable de un hombre que vivió demasiado tiempo bajo el resplandor